Bueno, el día de hoy es un día, desde el punto de vista del conflicto, de la guerra, muy importante. En este momento la radio está informando que las fuerzas de Israel están rodeando la fortaleza central del Hamás, que dicho sea de paso es el hospital central de Gaza, debajo del cual se encuentra la comandancia del Hamás. Las fuerzas están ingresando hace una semana que comenzaron, y lo están haciendo de forma muy lenta, porque aún hay población civil y porque además tenemos 240 secuestrados, que no sabemos exactamente en qué lugar se encuentran. Así que las fuerzas combinadas del ejército, de la fuerza aérea y la fuerza de tanques están avanzando muy lentamente, pero en forma muy eficiente. La cobardía de los grupos terroristas incluyen precisamente, y más a más, que ha perfeccionado esa estrategia de cobardes, que es ubicar sus instalaciones en áreas residenciales o en facilidades hospitalarias, precisamente para evitar que haya un ataque directamente a los comandos centrales de sus operaciones. Así que a la hora de que cuando usted acá escucha por los medios noticiosos que alguna facilidad hospitalaria recibió algún tipo de ataque o algo parecido, a pesar de que el Estado de Israel es el único país del planeta que le advierte a los civiles inocentes: planeamos hacer tal cosa, váyanse, abandonen el lugar, no estamos contra ustedes, no estamos tras su vida, queremos darle tiempo suficiente para que se trasladen a otro lugar. Estamos buscando a los enemigos, estamos buscando a los terroristas y planificamos esta acción. Yo creo que no hay ningún ejército del planeta que pone a riesgo su estrategia militar con el único propósito de salvar vidas humanas inocentes. Cuando vemos lo que Putin está haciendo en Ucrania, por ejemplo, yo no veo ninguna advertencia de parte de, ¿verdad?, los comandos rusos diciéndole a los ucranianos: váyanse de tal lugar residencial porque vamos a atacar esa zona. Solamente lo hace el Estado de Israel por el respeto a la vida humana, por el respeto a la gente inocente, porque ellos no son los que tienen las armas, es el grupo Hamas, que es un grupo terrorista. Pero Israel de todas maneras lo hace y siempre ha sido así. Esta no es la primera vez. Ariel, ¿me equivoco en ese punto? Oh, efectivamente, el Hamas ha construido debajo de la ciudad de Gaza todo un sistema de túneles. Hoy podemos hablar de Gaza de arriba y Gaza de abajo. Y el ingreso a los túneles y las comandancias centrales se encuentran debajo de escuelas, debajo de mezquitas, debajo de los hospitales. Hay 10 hospitales en Gaza. Y debajo de casas de familia. De hecho, el Hamas utiliza a la población de Gaza como escudos humanos. Y precisamente lo que nosotros no podemos hacer para eliminarlos es ser igual que ellos. Y es por eso que efectivamente hace 2 semanas que Israel viene advirtiendo a la población, a partir de los medios, de las redes sociales y de panfletos arrojados desde el aire, que abandonen la ciudad, que abandonen el norte de la franja y que se trasladen al sur. Es por eso que abrió 2 rutas libres de ataques para que todos puedan ir en aquella dirección. Pero al mismo tiempo tenemos testimonios de familias de Gaza que están en contacto con Israel y les dicen que parte de ellos no pueden abandonar Gaza porque el Hamas no se lo permite. Es decir, lo siguen utilizando como carne de cañón y como defensa. Te pregunto, Ariel, esta mañana, eres guía turístico, hay puertorriqueños que te conocen y te aman de manera literal. El turismo por esta guerra se fue a cero, prácticamente no hay ningún grupo del mundo que esté visitando Israel con propósitos turísticos. Con propósitos turísticos prácticamente no. De hecho, la mayoría de las compañías aéreas han cancelado los viajes a Israel. De todas formas. Ustedes deben saber que
las escuelas siguen funcionando, nosotros seguimos yendo a trabajar, las obras públicas, los caminos se siguen construyendo, y salvo en la región que está rodeando la Franja de Gaza y la región que bordea el norte con el Líbano, la vida dentro del país es relativamente normal. Relativamente normal significa que de tanto en tanto escuchamos las sirenas de los ataques y debemos correr a los refugios antiaéreos. Pero por lo demás, la vida sigue funcionando bastante normal. Es un privilegio que no podemos darnos, parar el país. El conflicto hoy básicamente está radicado en la Franja de Gaza. Teníamos mucho miedo que los palestinos de Cisjordania se sumaran a los ataques de acuerdo a los reclamos mismos y a las intimidaciones del Hamas. Pero afortunadamente esto no ocurrió. Hoy si ocurrió en hechos muy aislados. Hace 2 horas hubo un atentado en la ciudad antigua de Jerusalén de una persona que sí salió, o 2, de Cisjordania, pero son casos afortunadamente muy aislados. Esta consigna de luego de un mes de importantes naciones del mundo, Estados Unidos ha salido a apoyar ¿verdad? Al Estado de Israel en este proceso de guerra contra Hamas, pero no es menos cierto que desde hace más de una semana el presidente Biden, por conducto de Anthony Blinken, está pidiéndole a Israel una pausa. No quieren mencionar la frase un alto al fuego, están utilizando la frase una pausa para ayuda humanitaria. ¿Verdad? Dentro de lo que es ayuda humanitaria, que la gente no pase por alto, que una posible pausa lo que va a provocar es que Hamas se reabastezca de armas, se reabastezca también de alimentos para ellos como grupo terrorista. Son seres humanos, necesitan, ¿verdad? Vivir, pero al mismo tiempo de mucho combustible, porque esos túneles subterráneos tienen ventilación y la ventilación necesita electricidad para que esos ventiladores funcionen, así que necesitan mucho combustible para mantener las plantas de emergencia prendidas y que ellos tengan oxígeno allá abajo y aire. Este sentido de esta pausa, siendo Estados Unidos la principal nación que los apoya, ¿cómo impacta la conciencia de ustedes allí? ¿Tienen temor de que la presión internacional provoque que Netanyahu haga una pausa, o ustedes como nación, desde el ámbito político y desde el ámbito, ¿verdad?, como nación, están tan unidos que aunque todos los países del mundo pidan una pausa, ustedes van a continuar hasta que los puedan rescatar a los que raptaron y obtengan la victoria sobre Hamas? ¿Cuál es el sentido nacional en esa dirección, Ariel? En realidad el tema es mucho más complejo. En realidad, en este mismo momento, desde las 10 de la mañana, aquí en Israel son la 1 del mediodía, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde se abrió un alto el fuego en la parte sur de la Franja de Gaza. Más de 40, 50 camiones con alimentos están ingresando. Y esto es normal. Okay. Por otra parte, sabemos que la presión internacional es muy fuerte y que probablemente en algún momento pidan a Israel que se detenga también en la parte sur, en la parte norte, que es donde se están librando los combates ahora. Por ahora, la respuesta de Israel es que no hay alto el fuego por razones humanitarias cuando 240 secuestrados nuestros, de los que estamos hablando de bebés de 9 meses hasta señoras de 80 años en silla de ruedas, están detenidos, están tomados como rehenes y no tenemos información siquiera si están vivos, muertos, heridos o en qué condiciones.
el primer ministro Netanyahu fue claro con el presidente Biden en el sentido que no habrá un alto el fuego de largas horas. Jamás lo que está pidiendo son 5 o 6 días consecutivos. No va a haber jamás, a menos que se esté negociando seriamente acerca de la liberación de la totalidad de los secuestrados por el Hamas. O sea, hay una firmeza en decir, si quieren alto al fuego, devuélvannos los 240 secuestrados y nos detenemos. Si no me devuelves al grupo completo, no es que me devuelvas a 5, a 10 o a 15, es a los 240, no nos vamos a detener. Esa es la premisa en este momento de parte de Israel como nación. En realidad lo que Israel pide es que haya un avance en el retorno de los secuestrados. Israel ni siquiera está pidiendo los 240. Lo que está pidiendo es que haya un avance. Hasta ahora no ha habido ningún avance. Lo que ha habido era fake news y estrategias de Qatar y del Hamas para ganar tiempo, para evitar el avance, para mantenerlos entretenidos, pero hasta ahora no hubo ningún avance serio, ni para el regreso de 240, ni tampoco para el regreso de un número menor. O sea, se sabe, ¿no?, a nivel internacional, de grupos que están protestando fuertemente contra Israel. ¿Qué Ariel le diría esta mañana a esos grupos, de los cuales algunos también están aquí en Puerto Rico, de hecho? Bueno, de hecho es que están muy confundidos. Hamas no es una organización que defiende a los palestinos. Es una organización que tiene un solo objetivo: destruir el Estado de Israel, y utiliza a los palestinos como argumento. Hay que entender lo siguiente: los kibbutz que fueron atacados durante aquel sábado 7, hoy justamente un mes, son kibbutz, como donde yo vivo también, que pertenece a un movimiento político a favor de los palestinos, en el sentido de firmemos la paz con los palestinos. Muchos de los miembros del kibbutz Be'eri, que es el primer kibbutz que fue atacado, una de las tareas que hace el kibbutz es, en forma voluntaria y absolutamente gratuita, durante años se dedicó a trasladar a enfermos de Gaza a hospitales de Israel, consiguiéndoles permiso, pagándoles el tratamiento, etcétera, etcétera. Y ellos precisamente fueron los primeros atacados, este kibbutz Be'eri. Increíble. La confusión es que aquellos que defienden a los palestinos, en lugar de defender a Gaza libre de Israel, tendrían que defender a Gaza libre del Hamas. Wow, esa es la parte que no se enfatiza en ningún medio. O sea, Hamas ataca a los kibbutz, donde la mayoría, nos explica Ariel, favorece, simpatiza, de hecho pertenecen a un movimiento político que anhela firmar un pacto de paz con los palestinos. A esa gente en el Estado de Israel es que Hamas viene a masacrar, a matar. Ahí te das cuenta que el propósito de ellos no es que haya 2 estados y que haya paz en los 2 estados. Es simplemente aniquilar al otro. Que un israelita gestione permisología, corra con gastos de que un enfermo de Gaza, palestino, venga a tratamiento al Estado de Israel en sus hospitales con médicos israelitas, no es la muestra de amor más grande y de respeto por la vida humana que podamos ver. Pero esta gente es insaciable. O sea, yo nunca he visto a un país donde otro es su enemigo, porque todos los días envía cohetes al lado de allá, y si no fuera por el Iron Dome que destruye esos cohetes en el aire, habría pérdida de vidas civiles todos los días en Israel. No de ahora, de años, no ahora por la guerra, sino de años que se viene haciendo, pero que al mismo tiempo tú anheles que al otro le vaya bien, que el otro no esté enfermo, sino que tenga tratamiento médico. ¿No es eso la muestra de amor más grande?
¿En qué medio occidental se enfatiza eso? Por lo menos de los que yo veo, en ninguno. De los principales, en ninguno. Pero esta es la realidad. Estas historias yo las vengo escuchando desde hace mucho tiempo. En términos de ustedes como guías, Ariel, ¿cómo se da la solidaridad o qué ayuda, siendo ustedes, verdad, los guías turísticos del Estado? ¿Se activa algún tipo de ayuda económica para ustedes, para que mientras la industria del turismo está detenida, ustedes también tengan, verdad, para sostener a sus familias y continuar, verdad, enfrentando los gastos de lo cotidiano? ¿Cómo es esa parte para ustedes, los guías turísticos, que, verdad, a nosotros los queremos y los respetamos tanto de la manera que nos tratan y nos reciben cuando vamos allí? Sí, en realidad por ahora no. Por ahora no, estamos a la espera que el Seguro Nacional de Israel también pueda ayudarnos de algún modo. Todavía no. Pero tenemos que entender que además de los guías turísticos, hay casi 200.000 personas que fueron evacuadas de la región de la Franja de Gaza y todo el norte de Israel, que se encuentran en los hoteles del Mar Muerto y que se encuentran en Eilat y que también se encuentran sin trabajo. Wow. Y creemos que por ahora es más urgente que el Estado se ocupe de esta gente. Y como es una cantidad muy fuerte, bien grande, sí. ¿Cómo lo van a lograr? O sea, ¿el Estado es suficiente en ese sentido? Mire, por un lado hay todo un sistema de solidaridad nacional. Ajá. Que es muy importante. Por ejemplo, cientos y miles de voluntarios de todo el país Ajá. están llegando a los campos alrededor de la Franja de Gaza para levantar las cosechas. Hay que entender que habitualmente salían 17.000 trabajadores palestinos de Gaza todos los días para trabajar en el campo y hoy no están saliendo. Wow. En Israel, gran parte de la producción agrícola estaba a cargo de cerca de 30.000 tailandeses, de los cuales la mitad ha regresado a Tailandia. Y entonces, todos aquellos que no tenemos trabajo, incluso quien les habla, lo que hacemos en estos días es ir a los campos para ayudarlos a levantar las cosechas. Wow. Por otra parte, hay cientos y miles de voluntarios que se organizan para llevar comida a los soldados, para llevar ropa a aquellos evacuados que están en los hoteles del Mar Muerto, de Tel Aviv y de Eilat, porque cuando salieron de su casa salieron con lo opuesto. Y estamos hablando además de cientos y cientos de israelíes que se encontraban fuera del país, de paseo o trabajando en diferentes rincones del mundo, y en los primeros 2 días dejaron todo lo donde se encontraban y vinieron a Israel, entre ellos mi hijo, a propósito, que se encontraba de luna de miel en el África, y él y su esposa dejaron todo y a los 2 días ya estaban uniforme en la franja, en el frente, en la Franja de Gaza. Wow. Quiero decir que el sistema de solidaridad y de ayuda mutua, también desde el punto de vista económico, es... Ahí se nos cayó la señal. Estaba contestando justo la pregunta. Sí, exactamente, sí. ¿Qué nivel de solidaridad, no? Sí, ahí está. Ahí está. Ahora regresamos, Ariel, te tenemos. Sí, ya te escuchamos. Sí. Te tenemos. ¿Nos escuchas? Sí, estamos. Sí. Sí, adelante, Ariel, te escuchamos, sí. Y este sistema de solidaridad que existe en Israel es no solamente de sostenimiento económico, sino que la moral de la población, la moral de los soldados es muy alto. Wow, admirable. Te pregunto, la parte del grupo Hezbollah en el Líbano, al norte,
La información que ustedes tienen de que entren a respaldar a Hamas y se complique la situación de la guerra, al día de hoy, ¿cómo está esa situación con Hezbollah? La situación no está bien. De hecho, anoche fue el día de mayor número de ataques del Hezbollah. Los observadores dicen que probablemente el Hezbollah no ingrese en la guerra. Y uno de los motivos por qué no ingresaría en la guerra es porque los Estados Unidos han enviado 2 portaaviones, han enviado un submarino atómico, y de una manera u otra le han advertido al Hezbollah y a su patrón Irán, que en el caso de que el Hezbollah y Irán ingresen en la guerra, los Estados Unidos se van a poner junto a Israel de forma muy activa.